Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios que me permite estar nuevamente con ustedes. Y en la palabra de nuestro Dios podemos encontrar en Gálatas 2, específicamente en el versículo 16, lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque hasta el momento de este día, Señor, nos has mantenido en pie, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente estar escudriñando tu palabra, Padre. Te pido en esta hora del día, Señor, que puedas darme sabiduría de lo alto, Señor. Dame palabras, Señor, para poder hablar a tu pueblo, Señor. Habla a través de mí, Señor, a estos hijos tuyos, Señor, que seguramente tienes algo que decirles, Señor, para reconfortar su corazón, su vida, Señor. Ayúdales a guardar tu palabra, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica. Pues todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver un tema que, pues ya seguramente viniendo a la casa de nuestro Dios, vemos los adornos, que la Nochebuena, el pino, y pues ya estamos conscientes de la fecha que se acerca o que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, es importante, hermanos, saber por qué lo celebramos, y esta parte o el día de hoy vamos a ver una parte muy importante como cristianos, el por qué lo celebramos. Muy seguramente ustedes recordarán que de hecho en la palabra de nuestro Dios lo acabamos de leer, que la primera vez que a los cristianos, o más bien que a los creyentes en Jesucristo se les dio el nombre de cristianos, fue en Antioquía. Fue en esa primera vez en donde se nombró a los cristianos, pues como tal, nos lo conocemos el día de hoy como cristianos. Cuando Bernabé y Pablo enseñaban a mucha gente por todo un año a la iglesia de allí. También recordemos que primeramente el evangelio se les expuso primeramente a los judíos. Había personas que decían que la ley o que el evangelio vino exclusivamente a los judíos, y después de ahí había hermanos que no se juntaban con los gentiles, que decían que a ellos pues no se les había dado el derecho de que ellos también pudiesen escuchar las buenas nuevas. Sin embargo, un dato importante que podemos recalcar acá es que al inicio del cristianismo, al inicio de cuando se empezaba a predicar el evangelio, hubo grandes persecuciones. Hubo grandes persecuciones que hizo que los cristianos o los que ya creyentes en Jerusalén tuvieron que salir a lugares fuera de ese lugar, a lo cual hubo una gran ventaja, y es ahí en donde nosotros podemos ver que incluso aquellas situaciones que pueden parecer malas traen beneficios. Esto hizo que esta persecución hicieran que los cristianos salieran de su lugar de origen, salieran a otras ciudades, y por consecuencia habían estas personas ido a predicar el evangelio. Sin embargo, como ya lo mencionamos, estas personas iban, pero solo se dedicaban exclusivamente a predicar a los judíos. Y cuando fue que en el caso de Antioquía que llegaron, hubo dos varones a los cuales se les empezaron a predicar a los gentiles, y es por eso que ahí empieza también la predicación del evangelio a los gentiles. Ahora, ¿por qué por qué quise empezar con esta expresión? Porque muchas de las ocasiones allá afuera o en la sociedad podrían decir cotidianamente que, híjoles, pobre cristiano falleció el día de ayer, o pobre cristiano lo atropellaron o tuvo un accidente. Sin embargo, hay muchas ocasiones, hermanos, que utilizamos la palabra cristianos sin saber la razón y el por qué lo son. Al estar estudiando esta meditación, o al estar estudiando la palabra, encontré algo que nos tiene que ayudar a alentar, y tenemos que ser tan exclusivos con esa palabra de cristianos que no a todas las personas se les puede llamar de esa manera.
Para eso me gustaría empezar aclarando qué es no ser un cristiano. Uno de los ejemplos, ser cristiano, o más bien el no ser cristiano, es el asistir al templo cada domingo, o el ser hijo de una familia cristiana, el profesar una religión, el hacer obras de caridad, ser amable o ser respetuoso. Muchas de las ocasiones vamos a encontrar allá afuera que hay personas muy buenas que tratan de hacer el bien e incluso se les llega a ver. Y hay personas que hasta llegan a comentar, es que tú mereces el cielo por ser tan buena persona. Sin embargo, sabemos y debemos recordar, hermanos, que ser cristiano es un gran privilegio. Nos dice en una guía de catecúmenos, pude encontrar esta información en donde dice, ¿qué necesita un ser humano para llegar a ser cristiano? Hermanos, ¿ustedes qué creen que una persona necesita para ser llamado cristiano? Y que de hecho es un gran privilegio, si aún no lo tienen en cuenta o no lo han tenido en cuenta, que es un gran privilegio ser llamados cristianos. Ahorita vamos a descubrir por qué lo digo, pero para ustedes, hermanos, ¿qué necesita una persona para ser llamado cristiano? Creer en Cristo Jesús. De hecho, sí, nos dice en esta parte, un cristiano es aquel ser humano que aceptando ser pecador y no sintiendo ningún mérito alguno para ser limpio, decide voluntariamente aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sometiéndose gustosamente a su voluntad. Aquí podemos ver, hermanos, que no a todas las personas que podemos encontrarnos allá afuera, y por personas muy buenas, que son amables, que tienen amor al prójimo, pero si aún incluso ellos no han aceptado ser pecadores y reconocido a Jesús como su único Salvador, no puede ser llamado cristiano. ¿Por qué no puede ser llamado cristiano? Pues porque no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por muy buenas personas que podamos llegar a ser o que puedan llegar a ser, nosotros somos pecadores desde el nacimiento, incluso desde que antes de que naciéramos, pues nosotros ya somos pecadores. Y recordemos por qué, porque pues es la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, que fue en su caída en el inicio, a su desobediencia a la palabra de nuestro Dios. Y para eso es muy importante que reconozcamos, hermanos, que todos incluso, es algo que en alguna ocasión me lo comentaron, y analizándolo y meditándolo, es hasta como que en ese momento me entristeció, porque incluso decían, aquellos bebés que están en brazos son pecadores. Incluso los niños que ya andan ahí corriendo y que nos alegran los días son pecadores. Ellos todavía no están salvos o exentos de la justicia de nuestro Dios. Y para eso, hermanos, me gustaría que pudiésemos buscar en la palabra de nuestro Dios Romanos 3, de los versículos 10 al 12. Romanos 3, versículos 10 al 12. La palabra de nuestro Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Aquí podemos encontrar, hermanos, la verdad de esto que estamos comentando, que ni aún una persona, por muy buena que sea, por muy dadivosa que sea, no puede ser justificado, puede ser salvo simplemente porque es buena. Ahora, ¿qué conlleva, hermanos, el pecado? ¿A qué nos lleva el pecado delante de nuestro Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esto lo encontramos también en Romanos 6:23, si tienen la oportunidad de buscarlo, estaría muy bien. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y ahí es en donde podemos ver que nosotros estamos muertos en vida si aún no hemos reconocido nuestro pecado, si aún no hemos confesado nuestra maldad delante de Dios y si aún no lo hemos aceptado. Nuestro Dios es un Dios santo. ¿Qué otra cualidad podríamos mencionar acerca de nuestro Dios, hermano? Que de hecho durante todo el momento desde que iniciamos actividades, desde 9 de la mañana, pudimos escuchar todos los atributos que Dios ha hecho a nuestra vida, todos los atributos que podemos encontrar a nuestro Dios. Y el primero y más grande es porque Dios es santo. Es puro, es limpio, es misericordioso y como tal, Él no puede estar con los pecadores, Él no puede estar al lado del pecado. Él es un ser supremo y lo más importante, santo. El pecado es estar separados de Dios, es estar alejados de su presencia. Eso conlleva el pecado. Sin embargo, nos dice también la palabra de nuestro Dios que Él nos amó tanto que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón, hermanos, que ahorita vemos todos los lugares adornados con moños, con colores bonitos y llamativos. Esa es la principal razón, que Él vino a este mundo para ser salvos. Uno de los atributos que también podemos mencionar acerca de Dios es que Dios es un Dios justo. Al mencionar que Dios es un Dios justo, hermanos, ¿ustedes a qué se les viene a la mente al mencionar esto? ¿Qué significará para ustedes que Dios sea justo? ¿Es justo? ¿A qué significará que sea justo? A esto les pregunto ¿para qué? Porque como les mencionaba el domingo pasado, muchas de las ocasiones tenemos la oportunidad de leer la palabra de nuestro Dios y podemos leerlo una vez y decimos, creo que ya lo comprendimos. Sin embargo, hay partes específicas de la palabra que es necesario que, aunque parecen muy sencillas, ponerlas a analizar. Nos dice que nuestro Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él gobierna y como Él es justo, Él tiene que aplicar sus leyes. Él tiene que aplicar lo que dice su palabra. Y si su palabra dice que que el pecado es la muerte, Él tiene que hacer y poner y cumplir esa ley. Eso es ser justos, hermanos. Ser justos es que Dios necesita aplicar su misma palabra. Sin embargo, como lo dice en su palabra, Él nos amó tanto que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana pasada, el domingo pasado, hablábamos acerca de la fe, hermanos. Y para eso, para creer, se necesita fe. Decíamos que la fe es la certeza, es la seguridad de creer en algo, de estar seguros de lo que la palabra dice es verdad. En esta mañana o en este momento estamos viendo que nosotros necesitamos creer que el Hijo de Dios vino en justificación de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Yo lo veo de esta manera, hermanos. Fe es creer ciegamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y si la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Ahora, al venir nuestro Señor Jesús a esta tierra, Él nos dio justificación. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué es justificación? ¿Ser justos? ¿Alguien más? ¿Qué es justificación? Ser justificados por Él. Bueno, va relacionado a la palabra justificación, pero tal vez un sinónimo de justificación, ¿qué sería? Pagar. Exacto. De hecho, justificación es poner o decir o respaldar algo.
Justificación muchas de las ocasiones, cuando vamos a la escuela y muy normalmente cuando nos enfermamos, la maestra nos dice que para que no nos pongan la falta debemos llevar un justificante, una razón por el cual no sancionar esa falta. En este caso, nuestro Señor Jesús es nuestra justificación, que viene delante del Padre y que dice, en una ocasión me lo explicaron de esta manera y fue tan grato para mí que lo pudiera entender así, que dice que Dios estaba ya a punto de juzgar a su pueblo. Sin embargo, Jesús vino y dijo, no papá, porque de hecho es su Padre. Dijo, no, a ellos no. Todo lo que ellos merecen, dámelo a mí. Todo el dolor que ellos merecen, todo aquel sufrimiento que ellos merecen, dámelo a mí. Yo estoy dispuesto a pagar por ellos. Eso es justificación, hermanos. El que el Señor Jesús haya venido y se ponga delante de Dios y decir, no, a ellos no, a mí. Sabemos que nuestro Señor Jesús fue alguien recto, sin mancha, porque de hecho Él es el único que fue concebido sin pecado. Solamente un cordero limpio, inmolado, puro, pudo pagar ese pecado. Si se dan cuenta, hermanos, esa es la razón o el por qué. Una vez que el Hijo viene al Padre y dice, no, a ellos no, dámelo a mí. Recordemos que Dios es un Dios justo y tuvo que aplicar la ley. Y ni siquiera Dios perdonó a su propio Hijo y dijo, ok, entonces todo el pecado o toda la paga va a ir sobre ti y va a recaer ante ti. Solamente así nuestro Dios pudo cumplir la ley. Solo de esa manera es como el Señor cumplió. Ahora, si nosotros decimos que los cristianos, hay algunos que podríamos definir que los cristianos, somos seguidores de Jesús porque hemos creído en Él. Podemos decir que un cristiano vale la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Ese es el costo de ser un cristiano, hermanos. Es por eso que les comentaba al inicio que un cristiano o la palabra cristiano no se le puede dar a cualquier persona, porque es algo privilegiado, es algo que no a todas las personas tienen la oportunidad de recibirlo. La misma palabra nos dice que Dios ya tiene seleccionados a aquellos que serán salvos, aquellos que recibirán la palabra de Dios, la revelación, aquellos que se les va a caer la venda de los ojos y podrán comprender el gran privilegio y el gran amor que vino, o la gran obra que vino a hacer nuestro Señor en este mundo. Nos dice en la palabra de nuestro Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si, hermano, que me estás oyendo en esta hora del día, tú ya has creído en el Señor Jesús y tienes tan firme tu convicción, te animo a que puedas seguir esforzándote, trabajando, y que esa palabra de cristiano, cuando te digan, eres cristiano, con orgullo y con gran gozo puedas decir, sí lo soy. Ahora, hermanos, ser cristianos nos costó la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué testimonio estamos dando de ese regalo? Hay ocasiones en las que nos dicen, no hemos tenido la oportunidad, parece que los de allá afuera, los que aún no conocen a Dios, son mejores que los propios cristianos que asistimos a la iglesia, al templo cada 8 días. Y eso, sinceramente, pues es triste porque es lo que estamos reflejando a los demás. Es por eso que muchas de las ocasiones habemos de encontrar personas en las que nos comentan, ¿y para qué voy a la iglesia si
tal vez tu vida está peor que la mía, que yo ni voy, o yo no estoy tan, yo no cometo tantos pecados, o yo no soy tan malo, pero sabemos que aún el pecado más pequeño ya es pecado y ya merece la muerte. Entonces, hermanos, es algo muy importante el que reflexionemos que la salvación que tenemos a través de nuestro Señor Jesús es a través de la fe y es a través del creer, porque menciona precisamente en el versículo que tomamos de referencia para la exposición de la palabra este día, que es sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En este caso, hermanos, las obras de la ley o la ley fueron las que se les dieron a nuestros antepasados en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ahí nos dicen: no robarás, no matarás, y todo lo que debe de hacer. Sin embargo, si Dios nos juzgara por esas leyes, nadie absolutamente podría ser salvo y nadie se salvaría. Es por eso que la palabra de nuestro Dios nos dice que la salvación es por la fe en Jesucristo. Porque si por la ley nos juzgara, absolutamente nadie podría ser salvos. Ahora, cuando nos pregunten, ok, ya tenemos la referencia, hermanos, de qué es ser un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Seguir a Cristo, creer en Cristo, ser un fiel imitador de Cristo. Eso está, hermanos, es algo difícil, que día a día batallamos y luchamos por parecernos más a nuestro Señor Jesús, pero desafortunadamente no lo hemos conseguido y difícilmente lo haremos en esta vida terrenal. Sin embargo, hermanos, como lo mencionaba, nosotros como cristianos que nos dicen, nosotros tuvimos un precio muy valioso, que fue la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora que nosotros tenemos este regalo, hermanos, vayamos allá afuera y seamos ejemplo de lo que es ser un cristiano, de cómo se comporta en su trabajo, en la escuela, con su familia, con los vecinos. ¿Para qué? Para dar un buen testimonio. Sin duda alguna, el pecado es algo que nunca podremos evitar y es con algo con lo cual viviremos ahora y siempre. No lo podemos evitar. Pero hermano, en esta hora del día te quiero decir que por muy pecador o por algún pecado tan grave que tú hayas hecho, tú encuentras justificación y tú encuentras salvación en Jesús. Él ya pagó todas esas faltas. Él ya las pagó por las del pasado, por las de ahora y las que vendrá. Si tú ya has creído fielmente en Él, ya encuentras justificación. Sin embargo, hermanos, algo muy importante, no vayamos a decir que porque ya tengo a un justificante o a alguien que me justifica, ahora voy a hacer o puedo hacer lo que yo quiera porque más adelante tengo a alguien que me respalde. Hay que tenerlo en cuenta, hermanos, porque muchas de las ocasiones podemos caer en ese error, el cual podemos creer que, bueno, pues ya tengo a alguien que me justifique, ahora puedo hacer lo que quiera, que al fin y al cabo, más adelante, llego a alguien y pido perdón y listo. No, ¿por qué? Porque una del resultado de arrepentirse de nuestros pecados también es tratar y evitar de cometer aquellas cosas que nos alejan de nuestro Señor y remediar nuestro camino. Esa es una de los resultados que también podemos ver al ser un verdadero cristiano. Cambiar y enderezar nuestra vida, tratando de evitar aquellas cosas que nos alejaban antes de nuestro Dios. Hermanos, en esta hora del día, nada más animarles a que si tú ya has creído fielmente en esa salvación, sin duda alguna en el futuro habrá situaciones en las cuales te van a hacer dudar, te van a hacer tambalear. Vas a decir, ¿en serio, Señor, estás conmigo? ¿En verdad lo que dice tu palabra es verdad?
Sin embargo, en esas ocasiones en donde sientamos esa duda, esa incertidumbre, poder regresar al Padre y pedirle que ya no seamos incrédulos y que nos ayude a seguir confiando en Él, que nos ayude a seguir perseverando, que nos ayude a ser de buen testimonio para seguir expandiendo el Evangelio, que como veíamos al principio, nada más era para algunas personas, era para personas seleccionadas. Sin embargo, al día de hoy tenemos la oportunidad de expandir el Evangelio a todo el mundo, principalmente a los que tenemos cerca, principalmente a ellos, siendo ejemplo, siendo de ayuda, siendo de buen testimonio. Y hermano, que me escuchas el día de hoy y que aún tienes duda de si en verdad el Señor es tu Salvador, te invito, te exhorto a que te puedas poner a cuenta ante Él para que Él pueda ser esa justificación delante de Dios para no recibir lo que mereces. Para que todavía antes de que venga el Señor, hermanos, todos tenemos la oportunidad de ir ante su trono, ir ante sus pies y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he faltado, sin embargo, me arrepiento y creo que tú veniste a la tierra, padeciste, moriste en esa cruz y resucitaste. Creo fielmente eso y en ti quiero vivir. Es por eso, hermanos, que si nosotros viviéramos por la ley seríamos condenados y ninguno de nosotros podría ser salvo. Sin embargo, la gran misericordia y amor de Dios hacia nosotros es tan grande que nos ha dado un justificador, nos ha dado a nuestro Señor Jesús para que en Él podamos encontrar paz, podamos encontrar ese perdón, para que podamos encontrar esa salvación. Animarlos, hermanos, y a pesar de que hayamos hecho lo que hayamos hecho, por muy malo que pudiese ser, recordemos que ya tenemos a alguien que nos justifica. Lo único que necesitamos hacer es regresar, confesar nuestro pecado y entregarle nuestra vida a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos.